A ver, no quería dejar pasar la oportunidad de comentar de este tema porque seguramente se enteraron. El viernes pasado, el viernes 13, fue notificado Marx Arriaga que ya no seguiría al frente de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. No fue un buen día, no fue día de buena suerte para Marx Arriaga el viernes 13. Aquí lo importante es que en muchos espacios el despido de Marx Arriaga incluso se reportó como que había sido desalojado de las oficinas de la SEP. No fue desalojado. En realidad lo que ocurrió fue que llegaron funcionarios junto con elementos de la Policía de la Ciudad de México a notificarle que su plaza había cambiado de naturaleza. Ya no era una plaza fija, por decirlo de alguna manera, sino que se convertía en un cargo de libre designación por parte del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a partir del 15 de febrero, a partir de este domingo, para que a partir del lunes 16 de febrero la Secretaría de Educación Pública designe libremente a alguien nuevo. Es una manera muy burocrática de decirle a Marx Arriaga que estaba despedido y que ya no era más el director general de materiales educativos de la SEP, pero no hubo un desalojo. Acá lo interesante es que Marx Arriaga es un personaje polémico porque, si ustedes lo recuerdan, se trata de este personaje que impulsó la llamada Nueva Escuela Mexicana y que diseñó, inclusive impulsó también los nuevos libros de texto gratuito que fueron muy polémicos también en el sexenio pasado, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se trataba de libros de texto que metían a la cuarta transformación como parte de la historia de México, con todo lo que ello implica, porque se destacaban algunos episodios de la historia reciente de nuestro país, como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, como inclusive también, por ejemplo, el triunfo electoral de Morena en el 2018 y otros aspectos parecidos, se ponían como parte de esta narrativa que servía para justificar la presencia o la estancia de la llamada cuarta transformación en el poder. Esto había generado muchísima polémica, pero finalmente en el sexenio anterior, pues esta situación por supuesto que fue tolerada, fue inclusive aplaudida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Marx Arriaga fue posteriormente heredado a la administración de Claudia Sheinbaum hasta este momento en el que, pues con todo y todo, se ha insubordinado Marx Arriaga, inclusive está él atrincherado en sus oficinas, en sus ex oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, y ahí permanece, está transmitiendo en vivo a través de sus redes sociales esta aventura de insubordinación de la SEP, porque él asegura, y aquí es en donde está también un elemento clave, él asegura, Marx Arriaga, que él está defendiendo el legado de López Obrador en los libros de texto gratuito y en los materiales educativos que se generaron durante el sexenio anterior, acusando que el gobierno federal, que ahora encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y que el secretario de Educación Mario Delgado también en su nombre lo hace, que el gobierno federal está tratando de privatizar la educación y de eliminar este legado del López Obradorismo. Mario Delgado comentó en un momento con miembros de medios de comunicación que en realidad lo que estaba ocurriendo es que en varias ocasiones se le había solicitado a Marx Arriaga que incluyera a más mujeres de la historia de México en los contenidos de los materiales educativos, que incluyera pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, que incluyera otros aspectos que le estaban solicitando varios actores dentro de todo el ecosistema de la educación del país, y que Marx Arriaga se había negado, se ha negado sistemáticamente, argumentando que cualquier modificación a los libros de texto es un atentado contra el legado de López Obrador. Yo platiqué con él el 28 de enero, le comenté que había la posibilidad de que participara en otras áreas en la construcción del movimiento, que le pedíamos poder hacer una renovación, dado que él no estaba de acuerdo en que hubiera ningún cambio, que no se le cambiara una sola coma a los libros, porque desde su punto de vista eso atentaba contra el legado del obradorismo. Bueno, hace algunos meses también yo le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro país en un país latinoamericano, cosa que también rechazó.
Pero lo que se le notificó es que esa plaza pues cambia de naturaleza a partir del 15 de febrero y a partir del 16 la SEP puede tener libre designación del titular de esa área. Esto es lo que dijo Mario Delgado sobre el tema y al respecto también incluso la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya hizo una primera declaración acerca de todo lo que está ocurriendo con Marx Arriaga. No se refirió de nombre propio, es decir, no dijo tal cual el nombre de Marx Arriaga, pero la presidenta de México sí dio a entender que pues es verdad esta versión de que se le habían pedido cambios a Marx Arriaga, se había negado a llevar a cabo estos cambios y que inclusive la propia presidenta de México lo señala. Entre estos cambios está una cuestión que es muy importante para quien es la primera mujer presidenta de nuestro país, que es precisamente que se incluya más contenido de mujeres de la historia de México en estos libros de texto gratuito. Entre otras cosas, cambió algo muy importante: la forma de educar a los jóvenes, los contenidos de la primaria y la secundaria. A eso le llamamos la nueva escuela mexicana y los nuevos libros de texto. Pues les voy a decir, esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la nueva escuela mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo. El que haya más escuelas es parte también de esta nueva escuela mexicana. Eso sí, a los libros de texto le vamos a incorporar algo: las mujeres en la historia. Eso es lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto fue en un evento en Tlaxcala el sábado 14 de febrero, de nuevo no mencionando por su nombre a Marx Arriaga, pero claramente en referencia a este conflicto. Marx Arriaga, decíamos, en este momento todavía está atrincherado en sus viejas oficinas en la sede de la SEP en la Ciudad de México, asegurando que lo suyo es una cruzada para defender el legado del obradorismo en los libros de texto gratuito. Pero por el otro lado, lo que están argumentando Mario Delgado y la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es que en realidad lo que está ocurriendo es que Marx Arriaga se había negado a acatar órdenes para modificar o para incluir otro tipo de contenidos en estos libros de texto gratuito con todo lo que pues esta situación implica, sobre todo, insistimos, por el simbolismo de que se trata de la primera mujer presidenta de nuestro país y claro que va a querer destacar a las mujeres de la historia de México. Ahora, aquí vale la pena también señalar una cuestión importante. No debe ser visto como algo raro, como una novedad que solo está ocurriendo en estos gobiernos de Morena, este reacomodo de fuerzas al interior del gobierno, al interior de Morena, porque no solamente es al interior de la SEP, estamos hablando, por supuesto, ya lo decíamos hace un momento, de un funcionario heredado del gobierno de López Obrador y que por lo mismo tiene un peso específico, porque estamos hablando de que Claudia Sheinbaum, visto desde afuera, Claudia Sheinbaum está deshaciéndose de funcionarios que le heredó su mentor político y quien le ayuda finalmente a llegar al poder en el 2024. Se está deshaciendo de funcionarios que llegaron a donde están con López Obrador, ya sea desde el 2018 o en el caso de Marx Arriaga en el 2021, que llega a este espacio de la SEP. No es raro y no debe verse como una novedad, como una anomalía el que existan reacomodos de fuerzas en las élites o que exista inclusive una renovación de las élites políticas, de las élites gobernantes. Esto en teoría política es una cuestión que se ha señalado bastante, incluso históricamente, hablando de nuestro país, hablando de México. Tampoco es raro porque cuando cambiaban las presidencias, hablando de la época del PRI, de la época del PAN y ahora lo estamos viendo también con Morena, cuando llega una nueva persona a la presidencia, cuando llega en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto que la presidenta llega con su propio equipo de trabajo, con su propia gente de confianza y con las personas con las que ella pretende gobernar, pretende ejercer el poder para el cual resultó electa en el 2024
Y todos los funcionarios electos, todos los funcionarios heredados, perdón, que ella recibe de la pasada administración, en este caso del gobierno de López Obrador, pues ella tiene uno de tres caminos para seguir. La presidenta tiene uno de tres caminos para seguir. Uno, o estos funcionarios heredados se incorporan al nuevo grupo político en el poder, son absorbidos por el nuevo grupo político en el poder, ya sea porque tienen buenos conectes con pues el nuevo grupo político, ya sea porque demostraron su valía, se hicieron útiles, se hicieron indispensables, solo ellos saben hacer la tarea, el trabajo para lo cual fueron designados originalmente y por lo tanto el nuevo gobierno no se puede deshacer de ellos. Por varias razones pueden terminar siendo estos funcionarios heredados absorbidos por el nuevo grupo político en el poder. Segunda opción, puede ocurrir lo que también ocurre comúnmente, que a la llegada del nuevo grupo en el poder, se deshacen inmediatamente, prácticamente desechando a todos estos funcionarios heredados porque no son parte del mismo grupo, no son de confianza y claro que pues, son espacios o están ocupando espacios que podrían ocupar gente que está viniendo con la presidenta de la República, con, en este caso, la nueva jefa del grupo político en el poder. O una tercera opción, que estos funcionarios heredados permanezcan un tiempo, ya sea porque se está pagando un favor y por lo tanto tienen que estar allí un año, 3 años, yo qué sé, o porque pues el tiempo que se les permite mantenerse en ese cargo es para que ellos enseñen a los nuevos que están llegando cómo se ejerce el poder, cómo funcionan, digamos, el teje-maneje de esa oficina de gobierno en cuestión y en cuanto ya sepan cómo funciona toda la situación, todo el engranaje, los nuevos funcionarios que llegaron, en este caso con la presidenta, pues estos funcionarios heredados se van haciendo ya pues obsoletos, ya no son necesarios, ya no son indispensables y por lo tanto se les puede dejar ir después de que cumplieron un ciclo, después de que cumplieron un tiempo. En el caso de Marx Arriaga es esta última opción. Él es un funcionario heredado del gobierno de López Obrador que cumplió un ciclo y que pues está ahora siendo removido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, lo que llama la atención, por supuesto, de todo esto es la estridencia con lo que está ocurriendo esta renovación de las filas del grupo político en el poder. Porque si bien el derecho al pataleo es algo que existe en México desde hace muchísimos años, desde la época del PRI, pues, de cierta manera, los priistas, además de que, pues, eran bastante disciplinados y cuando había indisciplina, de todas maneras, había allí una especie de códigos y de formas que todavía seguían. En este caso, no ha habido como tal, digamos, ningún tipo de discreción, sino ha habido tal cual estridencia, tal cual pataleo, tal cual aspavientos por parte de Marx Arriaga. No es el único porque estamos viviendo momentos en los cuales esta renovación que está llevando a cabo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dentro del grupo político en el poder, ha tocado ya la coordinación de los senadores morenistas con la salida de Adán Augusto López, que ya hizo su respectivo pataleo, que ya hizo también sus aspavientos y ya también pues se salió de forma estridente, aunque pues todavía hasta cierto punto Morena lo ha tolerado. Ya ocurrió también con Laida Sansores, que no ha dejado la gubernatura de Campeche, pero que pues en 2027 se acaba su gobierno y pues no pretende que nos olvidemos que ella existe porque se sigue peleando con Monreal, con el gobierno federal y con incluso con los morenistas campechanos. Y ahora con Marx Arriaga, es decir, estamos hablando de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está ejerciendo el poder y está pues ya tomando las riendas al 100% del ejercicio del poder para no permitir, digamos, que haya grupos, aunque sean mínimos, pero grupos finalmente, que llegaron con López Obrador, que no le deben una lealtad política a ella y que pues estos grupos se pudieran enquistar allí creyendo que como tienen una amistad o que su referente es López Obrador, pueden hacer lo que quieran sin pues dar cuenta de que Claudia Sheinbaum es la nueva presidenta desde hace ya más de un año y medio prácticamente. Lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum es llevar a cabo esta renovación justamente para ella tomar el control
completo ya de todas las áreas de gobierno, de modo tal que sea su grupo político, su gente, la gente que le es leal a ella, la que ejerza el poder en nuestro país. Y pues llama la atención, insistimos, en que esto se esté dando con inusual estridencia en México, porque lejos de disciplinarse y lejos de darse cuenta que su tiempo en el gobierno ya terminó, lo que están haciendo este tipo de personajes es alzar la voz, hacer aspavientos y prácticamente alimentar la narrativa de que algo está pasando en Morena, algo que podría ser un simple reacomodo de fuerzas, pues está siendo visto gracias a este tipo de estridencia, a estos gritos y pataleos, está siendo visto como que hay una crisis al interior del partido en el poder.